Buenos días. Mi nombre es Benjamin Gedeon, director del programa latinoamericano del Wilson Center. Quisiera darles la bienvenida a nuestro evento de hoy, denominado Los Nuevos Retos para las Elecciones en América Latina. El año pasado, un estudio de la Universidad de Vanderbilt publicó sus resultados. En ellos, una de las cifras más preocupantes del estudio fue que menos de la mitad de los latinoamericanos creen que sus votos son contados de forma correcta. A su vez, el estudio también resaltó que la confianza de los ciudadanos en las instituciones electorales de sus países cayó de un 47% en 2006 a 31% en 2020. Estas cifras muestran una clara problemática en cuanto a la confianza que las instituciones democráticas y electorales ejercen en la ciudadanía. Hace más de 4 décadas, América Latina dejó atrás los años de dictaduras y de forma más reciente, gobiernos unipartidistas, donde las elecciones libres y democráticas han sido la norma y no la excepción. Esto sin menoscabo de reconocer que las democracias latinoamericanas no son perfectas y que aún tienen elementos que mejorar. En varios países, la corrupción institucionalizada presenta un gran desafío para la gobernabilidad, así como el reto que enfrentan los sistemas judiciales para ejercer una justicia independiente y efectiva. Pero a grandes rasgos, la región ha logrado elegir a sus líderes de forma democrática y con instituciones comprometidas con la transferencia pacífica del poder. Uno a uno, los diferentes líderes electos han tomado posesión en un marco de legitimidad que le concedía haber sido elegidos por medio de elecciones libres, justas y competitivas. Hay excepciones, sí, pero la transferencia pacífica del poder sigue siendo la tendencia a seguir. Solo este año, América Latina habrá tenido 5 elecciones, sin contar el caso de Venezuela, que es un caso de estudio aparte. Y hasta el momento, la mayoría se han llevado a cabo sin exabruptos. El caso de El Salvador, donde Nayib Bukele se ha reelegido de forma inconstitucional, es muestra de cómo los presidencialismos están surgiendo en la región y cómo los ciudadanos están dispuestos a dejar de lado principios democráticos y el respeto a los derechos humanos, a cambio de una mano dura para erradicar la violencia. No obstante, en meses recientes, Panamá y la República Dominicana tuvieron elecciones presidenciales sin mayores problemas. Si vamos más al sur, no tengo duda que así será el caso en Uruguay en octubre de este año. Por su parte, en Argentina, a pesar de la gran polarización política y de la grave crisis económica que se vive, los argentinos organizaron y eligieron a su nuevo presidente de forma pacífica y ordenada el año pasado. Chile ha demostrado una y otra vez la capacidad de organizar elecciones ordenadas a todos los niveles en los últimos años, incluyendo referéndums para modificar la Constitución, haciéndolo con el mayor apego a los principios democráticos. Solo hace unos días viajé a la Ciudad de México como parte de una delegación oficial de observación electoral para ver cómo se desarrollaba la elección más grande de la historia del país azteca. Ahí visité centros de votación y conocí a ciudadanos encargados de llevar a cabo la votación en sus casillas a lo largo y ancho de la capital mexicana. Vi cómo la ciudadanía ejerció su derecho al voto y cómo las autoridades electorales hicieron una gran labor para garantizar un proceso accesible, justo, transparente y profesional. Sin embargo, en otras partes de la región, la confianza en los procesos electorales es históricamente baja. Esto trae consigo consecuencias sociales y políticas reales que aquejan a la sociedad y a la legitimidad de los gobernantes. Un ejemplo de ello es Brasil,
donde en enero del año pasado el escepticismo de los resultados llevó a protestas a Brasilia, dando cabida a un ataque frontal que en muchos aspectos se pareció a la violencia que se vivió en Washington después de las elecciones de 2020. A su vez, también el año pasado, Guatemala vivió una elección y periodo postelectoral de alta volatilidad, cuando la fiscal general y sus aliados en los tribunales intentaron anular la elección del candidato de la oposición, el actual presidente Bernardo Arévalo. Fue gracias a la presión social de los guatemaltecos, el rol excepcional de las misiones de observación electoral y la fortaleza de las instituciones electorales que él ahora es presidente Arévalo, llegó de forma pacífica al poder. Pero no siempre es así. De eso también tenemos ejemplos en la región donde las amenazas a los procesos electorales son más sutiles, pero unas así muy preocupantes. Una de ellas es cómo las autoridades electorales reciben cada vez más amenazas a su independencia, críticas partidistas cuestionando sus capacidades y una creciente ola de desinformación sobre su gestión electoral. Vemos también cómo los problemas del financiamiento de campañas políticas han surtido efecto, donde en países con tecnologías electorales inadecuadas, la actualización de estas representa un reto de legitimidad, así como de financiamiento. Los constantes alegatos falsos de fraude por parte de candidatos perdedores y los pocos recursos destinados a misiones electorales han ido erosionando los procesos electorales, piedra angular de la democracia. Es por estas razones, pero principalmente por la necesidad de resaltar la importancia de las elecciones en la región como signo de democracias saludables, que me complace anunciar una nueva iniciativa del programa latinoamericano del Wilson Center para estudiar la disminución de confianza en las elecciones en las Américas, identificar mejores prácticas que fortalezcan a estos procesos democráticos y a modelos de leyes electorales, examinar las nuevas tecnologías en este rubro y generar recomendaciones para reforzar la confianza ciudadana en el ejercicio de su voto de forma libre y sin represalias. Esta nueva iniciativa tendrá un eje institucional y estará guiada por una variedad de socios institucionales que se especializan en elecciones, así como una junta excepcional de asesores externos, que incluye a Telma Aldaña de Guatemala, Lorenzo Córdoba de México, Pamela Figueroa de Chile, Miriam Cornblith de Venezuela, Daniel Chaschetti del Uruguay, Piero Corvetto de Perú, Román Jasquez de la República Dominicana, Eduardo Valdés de Panamá, y nuestro Global Fellow y moderador de esta conversación, Daniel Zovato, quien fungió como director para América Latina de Internacional IDEA y es un reconocido experto en elecciones. Ahora, te doy la palabra, Daniel, para moderar la conversación de hoy con nuestros excelentes panelistas y agradecerte por tu colaboración de siempre. Daniel, adelante. Muchas gracias, Ben, por tus palabras. Excelente manera de introducir este panel. Muy buenos días a todas y todos. Es un honor sumarme a las palabras de bienvenida a este importante panel, donde vamos a analizar el tema de los obstáculos y desafíos que en materia de integridad electoral enfrentan los organismos electorales en nuestra región. Agradezco su presencia y participación en este evento, tanto a nuestros distinguidos panelistas, así como a nuestra audiencia virtual. Quisiera expresar, en primer lugar, mi especial agradecimiento a ti, Ben, director del Programa para América Latina del Wilson Center, por tu apoyo y colaboración en la organización de este importante panel. Tu compromiso y liderazgo con la democracia y la integridad electoral en nuestra región es una fuente de inspiración para todos nosotros. Mi agradecimiento se hace también extensivo a mis colegas del Programa Latinoamericano del Wilson, a Beatriz y Facundo,
sin cuyo valioso apoyo este panel no hubiese sido posible. También me gustaría agradecer, y con especial énfasis, la presencia de nuestros 4 panelistas, cuyas contribuciones serán fundamentales para el éxito de esta discusión. Estoy seguro de que ustedes coincidirán conmigo de que no podríamos tener un mejor grupo de expertos para abordar esta importante problemática que los siguientes 4. Eduardo Valdés, actual vicepresidente del Tribunal Electoral de Panamá. Román Jaques, presidente de la Junta Central Electoral de la República Dominicana. Mónica Soto, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México. Y Wilfredo Penco, presidente de la Corte Electoral del Uruguay. A nuestra audiencia virtual le agradecemos por acompañarnos y le recordamos que pueden enviar sus preguntas a través de nuestra plataforma durante el desarrollo del panel. Para iniciar, permítanme compartir una breve definición de integridad electoral que en mis años en IDEA Internacional elaboramos ya hace más de una década con la Fundación Kofi Annan. Definimos en aquel momento la integridad electoral como la adhesión a los principios democráticos y legales que aseguran la transparencia, la equidad y la legitimidad de los procesos electorales. Por ello, la importancia de este tema no debe ni puede ser subestimada. Es el pilar sobre el cual se construye la legitimidad de nuestros gobiernos y la estabilidad de nuestras democracias. Sin ella, como bien apuntó Ben, no hay legitimidad de origen, se erosiona la confianza pública y se socava el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas. 6 son sus componentes principales y estoy seguro que varios de ellos van a ser abordados en la presentación de nuestros panelistas. La primera, contar con un marco legal claro y justo. El segundo, contar con un órgano electoral u órganos electorales, dependiendo de la arquitectura institucional, independiente, profesional y técnico. Tercero, la existencia de procesos transparentes y accesibles para todos los ciudadanos. Cuarto, mecanismos de vigilancia y auditorías efectivos que incluyen la observación tanto electoral, tanto nacional como internacional, pero independiente y profesional. Quinto, la existencia de garantías para la participación inclusiva de todos los sectores de la sociedad. Y sexto, la existencia de condiciones de equidad de la competencia electoral y un control efectivo y transparente del financiamiento político. En cuanto a la metodología de nuestro panel, vamos a comenzar con una primera ronda de intervenciones a cargo de nuestros 4 panelistas de 5 minutos para cada uno de los panelistas. En esta primera ronda de intervención, cada uno de ellos va a poner sobre la mesa algunos de los principales desafíos, obstáculos que han venido encontrando en materia de integridad electoral, para luego en una segunda parte del panel dar nuevamente una segunda ronda de intervenciones, también de 5 minutos para cada uno, donde van a hacer mención a cuáles han sido algunas de las respuestas, mecanismos, soluciones que han venido ofreciendo y brindando para esos desafíos que han identificado en la primera parte. En un tercer momento vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas e invito desde ya tanto a Ben como a los propios panelistas para que si hay algunos temas de interés, algunos elementos que quieren precisar, algunos énfasis que quieren hacer o algunos puntos en los que no están de acuerdo, por favor se sientan con toda la libertad para que hagamos este panel lo más interactivo posible. Y vamos a cerrar en la última y cuarta etapa con una reflexión final a cargo de cada uno de los 4 panelistas sobre lo que se llevan de este importante panel. Tenemos previsto cerrar puntualmente a las 11:30 hora de Washington y por ello le ruego de manera respetuosa que hagamos un uso estricto del tiempo que tenemos asignado para cada una de nuestras intervenciones y sin más preámbulos voy a invitar a los panelistas en el orden que se fueron dando las elecciones últimas, es decir, iniciando por Panamá, siguiendo por República Dominicana, México y dejando en la parte final a Uruguay, que va a tener sus elecciones primarias ahora el 30 de junio y luego ya la primera vuelta en octubre de este año. Entonces, sin más preámbulos, don Eduardo, sus 5 minutos, bienvenido y muchas gracias por participar.
Gracias, Daniel. Saludos a todas y todos. Voy a resumir los tres principales problemas que sufrimos aquí en Panamá durante las pasadas elecciones del 5 de mayo, que fueron las más atípicas que hemos tenido en los últimos 30 años. El primero de ellos tuvo que ver con los hechos que rodearon la postulación de la nómina presidencial encabezada por el expresidente Martinelli. Estos hechos que rodearon esta postulación fueron su condena a prisión por más de 5 años por la comisión de delitos dolosos, su inhabilitación como candidato principal por parte del Tribunal Electoral como consecuencia de una norma constitucional, la decisión del tribunal de ascender a candidato presidencial a su candidato a vicepresidente, José Raúl Mulino, y que una vez quedó en firme esa decisión, fue atacada ante la Corte Suprema de Justicia por inconstitucional, lo que generó una polarización extrema entre los gremios del país, los partidos políticos y, por supuesto, generando una incertidumbre monumental, ya que se trataba de la postulación que lideraba las encuestas y afectaba la impresión de la boleta de votación faltando poco tiempo. La OEA fue alertada por parte de los grupos que apoyaban la decisión del tribunal y denunciando la posible judicialización del proceso electoral por parte de la Corte, dado que se trataba de la interpretación de una norma del Código, competencia privativa por mandato constitucional del Tribunal Electoral. Las consecuencias de una declaratoria de una decisión de inconstitucionalidad eran nefastas para la democracia panameña porque violentaban claros derechos humanos de todos los actores involucrados en esta postulación, afectando sustancialmente la estabilidad de todo el proceso electoral. Otro hecho relacionado con esta postulación fue la injerencia del expresidente Martinelli, asilado en la Embajada de Nicaragua, donde todavía permanece su injerencia en la campaña política. No había norma en el Código Electoral, y no sé si la existe en los países hermanos de los compañeros que nos acompañan, que contemple la posibilidad de que ciudadanos asilados en los cuerpos diplomáticos acreditados en su país puedan intervenir en la política interna. Y el hecho es que, dado que Panamá no aceptaba darle el salvoconducto ni por lo tanto reconocerle el asilo, dado de que se trataban de delitos comunes por los cuales era perseguido, entonces carecía del derecho al asilo. Y Panamá entonces lo consideraba huésped y no fue posible buscar en ese momento, pero sí plantearé las opciones que buscamos. El segundo de los problemas fue el temor a los ataques cibernéticos en contra de la plataforma del Tribunal Electoral, quien responsablemente cada 5 años contrata por lo menos 2 empresas que le hagan análisis a su plataforma, pruebas de penetración para determinar qué hallazgos requieren qué tipo de remedio. Sin embargo, uno de esos estudios, de esas pruebas de penetración, fue filtrada a un medio de comunicación y lo utilizó para montar una campaña de desconfianza en la imagen del Tribunal Electoral, lo que por supuesto provocó reacciones inmediatas de parte de la clase política, incluyendo los principales candidatos presidenciales. El tercer problema principal fueron aquellos relacionados con las complicaciones que tuvimos al introducir una innovación importante en materia de transparencia, siguiendo el ejemplo de Perú, para ofrecer a la ciudadanía un sitio web con un repositorio de imágenes de todos los TER, que es el extracto de cada acta de mesa, así como la imagen de cada una de las actas de mesa, y sobre todo, y más innovador, porque no estaba en la legislación, sino que era iniciativa del tribunal, las hojas de control público del escrutinio, que son las que alimentan cada una de las actas en Panamá, donde se queman las boletas de votación y por lo tanto no hay posibilidad de hacer ningún recuento. Durante las primarias habíamos probado con éxito este proyecto, sin embargo no se ofreció a la ciudadanía, dado que tenía una magnitud de más de 300.000 imágenes. Sin embargo, cuando ya lo pusimos en práctica en los simulacros,
sí enfrentamos una serie de problemas muy serios que voy a plantear su solución en el siguiente capítulo. Con esto resumiría yo los tres principales problemas que nos han pedido en estos 5 minutos, Daniel. Muchísimas gracias, don Eduardo, realmente estupendo, y muchísimas gracias por realmente ceñirse con estricto rigor al tiempo adjudicado. Voy a dar ahora el uso de la palabra a don Román, presidente de la Junta Central Electoral de la República Dominicana, por espacio de 5 minutos. Don Román, muchísimas gracias por su participación y por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes. Muy buenos días al profesor Sobato y al equipo de Wilson Center. La República Dominicana, primero contextualizando, en este proceso organizado por la Junta Central Electoral, realizó 3 elecciones, unas primarias en octubre del año pasado, elecciones municipales en febrero de este año 2024 y recientemente las elecciones presidenciales y congresuales el 19 de mayo pasado. La misma se realizaron y el mismo día los candidatos opositores al candidato electo, la misma noche de las elecciones reconocieron el triunfo, lo que dio un toque más de legitimidad al proceso. Ahora bien, como decía el profesor Sobat, quiero hacer esta aclaración: integridad electoral ya no es simplemente organizar elecciones desde el punto de vista logístico, va más allá. Hay grandes desafíos. Y lo que quiero mencionar, yo creo que son transversales, no solamente al caso de República Dominicana, sino a toda la región, y me atrevo a apostar al mundo. El primero de ellos es la creación de desconfianza en procura de la deslegitimar el proceso y crear una percepción de dependencia, de falta de independencia de los órganos y de los hombres y mujeres que componen los órganos. Otro elemento que ha sido transversal en los últimos procesos latinoamericanos y que ocurrió en República Dominicana es una baja participación. República Dominicana ha venido con un proceso, si se quiere, de desafección en la participación ciudadana como votantes, y esto se reflejó en el exterior. Creo que hay que buscar un rediseño sobre cómo facilitar esa fase inclusiva que es la cantidad de dominicanos y dominicanas que residen en el exterior, más de 2 millones, empadronados con derecho al voto unos 870,000, pero con una votación de apenas un 20%. Lo propio en el territorio nacional, que mientras más, si se quiere, la provincia de menos votantes, con ciertos niveles lejanos de lo metropolitano, tenía más votación, y mientras más se acercaba a la zona metropolitana, la votación se reducía. Y por último, el gran desafío de la inteligencia artificial y la desinformación. Y aquí simplemente queremos, respetando el tiempo, contextualizar la problemática que no creo que sea solamente de República Dominicana, sino del mundo. La inteligencia artificial emerge como un factor y un actor de gran relevancia en el complejo entramado de los procesos electorales, caracterizado por una dualidad inherente. Por un lado, ofrece oportunidades innovadoras para mejorar la transparencia y eficiencia de los comicios, mientras que por el otro, plantea desafíos significativos en términos de manipulación y desinformación. En este sentido, es crucial reconocer que si bien la inteligencia artificial puede ser una herramienta aliada en la lucha contra la desinformación, también puede ser instrumentalizada para socavar la integridad de los procesos electorales. Los órganos electorales, en su papel de garantes de la equidad y legitimidad de las elecciones, deben llevar a cabo una reflexión profunda sobre lo que es esto. Por ejemplo, la creación de contenido falso mediante textos automatizados, los deepfakes, que permiten la creación de audios y videos falsos extremadamente realistas que pueden mostrar a figuras públicas diciendo o haciendo cosas que nunca ocurrieron, lo cual puede ser una herramienta para desacreditar candidaturas, los órganos electorales, el proceso electoral y la integridad. Los famosos bots, encuestas falsas que congestionan el tráfico de información veraz en el contexto electoral.
A veces usted puede tener un proceso electoral legítimamente organizado, legalmente organizado, abierto y con todo el consenso de los partidos políticos, y el uso de la inteligencia artificial de manera negativa puede crear una desafección. Y otro tema, yo sé que son tres, el cuarto, es la equidad. La equidad es revestida de normas vacías, de normas cojas, de normas sin garras que afectan la integridad electoral. A grosso modo, y respetando los 5 minutos, esto es los desafíos, y ya en la próxima oportunidad ya veremos propuestas de soluciones. Muchísimas gracias, don Román. Estupendo, muy claro los 4 puntos, y a su vez también muchísimas gracias por ceñirse estrictamente al tiempo. Doy ahora la bienvenida y el uso de la palabra a la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México, la doctora Mónica Soto. Muchísimas gracias, Mónica, por estar con nosotros, por acompañarnos. Por favor, tus 5 minutos. Muchas gracias. Agradezco, muy buenos días, agradezco muchísimo la invitación, la consideración al Wilson Center y a Daniel Sobato por esta invitación. Saludo también a mis compañeros magistrados y presidentes de las autoridades electorales de Panamá, República Dominicana y Uruguay. Bien, pues en beneficio del tiempo que tenemos y basándonos básicamente en lo propuesto para esta reunión, el análisis que vamos a hacer, bueno, México acabamos de pasar una elección presidencial, una elección total en México, en donde se renovaron prácticamente a nivel federal, como ustedes saben, pues la presidencia de la República y las cámaras de diputados, de senadores, y en las entidades federativas también hubo una importante elección en términos de municipalidades y congresos locales, y ello nos llevó a decretar que es el proceso electoral más grande de la historia, pero yo también siempre trato de hacer hincapié en que fue el proceso electoral más paritario y más inclusivo, y que tiene que ver ello justamente con reglas que hemos evolucionado a manera legal, con sentencias y con la evolución que ha tenido el desarrollo de los procesos electorales en México. Quiero puntualizar los puntos a los que me voy a referir. Primero, pues tendré que ver y en el marco de lo que es la integridad electoral, que por supuesto es desde un análisis de los votantes, de los contendientes y por supuesto de la legitimación de los procesos electorales, pues primero me centraré de manera muy breve a hablar sobre las garantías jurisdiccionales de los derechos político-electorales en México. Y bueno, ello tiene que ver con garantizar de todos los derechos político-electorales a toda la ciudadanía, el de votar, ser votados, de asociación y participación y representación política. En México, para hacerlo, se ha consolidado un sistema de justicia electoral que contribuye directamente a la estabilidad y fortalecimiento del Estado de Derecho. Y para exponerlo en términos muy breves, les comento que en los últimos 40 años hemos visto cómo lo que es la institución de la autoridad electoral, la justicia electoral, particularmente, que es en donde yo me desempeño, pues México ha pasado de tener un órgano administrativo con facultades jurisdiccionales muy acotadas, y que era un órgano que pertenecía a la Secretaría de Gobernación, al gobierno, al Ejecutivo, pues bueno, después a un órgano jurisdiccional de control constitucional de última instancia, que es el que actualmente tenemos, que tutela de manera efectiva los derechos político-electorales. En un segundo punto, me parece que no puedo obviar referirme a ello, al sesgo con perspectiva de género, en donde México también ha evolucionado de una manera muy importante, y tiene que ver también con la visión de los órganos de impartición de justicia electoral con perspectiva de género, en donde no ha sido fácil avanzar, entender y desarrollar una metodología con perspectiva de género que nos permita pues confrontar
muchas veces o las verdades que ya teníamos como tales en lo que es el análisis de un expediente y la impartición de justicia sin tomar en cuenta aspectos como el contexto, las desigualdades y pues el poder que hay, las estructuras de poder patriarcal. México hoy, ya lo decía hace un momento Daniel Sobato, pues es un país en donde hoy las mujeres están dando nota en las primeras planas de las posiciones de poder en México, tanto en la Suprema Corte de Justicia, en la Cámara de Diputadas y de Diputados, en el Banco de México, en el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, y bueno, pues por supuesto en esta elección se vio también muy marcada ya la participación política de las mujeres, incluso en pues la elección presidencial, en donde hubo una participación muy importante y de los resultados que ha emitido el Instituto Nacional Electoral, la virtual candidata es una mujer. Y en tercer plano, yo mencionaría lo que tiene que ver también, que cruza con algo de lo que han mencionado anteriormente, con el fortalecimiento de las instituciones electorales. Creo que hay un desapego, no solamente, o un desencanto sobre la democracia o lo que resuelven las democracias, y puede haber ahí una confusión de qué es lo que la ciudadanía requiere o entiende por una mejora y estabilidad social, que no necesariamente estamos viendo ahorita que tenga que ver muchas veces con las democracias como lo teníamos entendido. Esto, pues por supuesto, lo centraré en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones electorales y la cultura de la legalidad. Muchísimas gracias, Mónica, por esta excelente también intervención que plantea 3 puntos muy importantes. También gracias por ceñirte al tiempo. Y ahora doy la bienvenida y el uso de la palabra al presidente de la Corte Electoral de Uruguay, Corte que está celebrando sus 100 años. Y realmente desde todos nuestros corazones enviamos un muy fuerte abrazo en esta celebración tan importante. Claramente el órgano pionero en gran medida en nuestra América del Sur, con sus 100 años. Así que, Wilfredo Penco, presidente de la Corte, muchísimo gusto de tenerte con nosotros. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Tus 5 minutos, por favor. Muchas gracias, Daniel Sobato, por la invitación. Muchas gracias al Wilson Center. Un gran placer estar acompañado de tan distinguidos magistrados de órganos electorales de América. Me voy a centrar de modo muy sucinto en 3 desafíos que habremos de asumir en relación con la primera instancia de este largo ciclo electoral que se inicia el próximo 30 de junio y que se cerrará recién el año que viene, en el segundo domingo de mayo del 2025, cuando se realicen elecciones departamentales y municipales en el Uruguay. El primer gran desafío es el que se relaciona con la logística electoral, y que esa logística electoral sea adecuada a la infraestructura y demás recursos con que cuenta el país, en el marco de una efectiva austeridad republicana, como ha sido la tradición, ratificando la confianza de la ciudadanía en un sistema electoral que, como muy bien recordaba Daniel, ya es un sistema electoral centenario y a la vez puesto al día en sus necesidades más inmediatas de actualidad, incluidos sus partidos políticos y el órgano electoral como rector y como juez de la selección. Ese es, pues, nuestro primer desafío. El segundo se relaciona con los aportes y novedades tecnológicas. Que estos aportes y que estas novedades contribuyan con eficacia y ejecutividad las que requieren las exigencias de hoy para los procesos electorales, sin que esto suponga recortes o limitaciones de especie alguna sobre las garantías que rodean, por lo menos en Uruguay, los pronunciamientos populares desde hace un siglo.
Se trata, pues, de hacer compatibles procedimientos de factura artesanal, pero seguros, con los instrumentos digitalizados que faciliten el trámite del sufragio y la transmisión inmediata de los resultados preliminares debidamente verificados y documentados y su publicación. Y el tercer desafío es que las campañas electorales revitalicen y dinamicen a los partidos, en cuyo funcionamiento radica la vida política democrática uruguaya, y los proyecte hacia las siguientes instancias: las elecciones nacionales, la eventual segunda vuelta, las elecciones departamentales y municipales, y lo hagan como entidades representativas del quehacer nacional, en el marco de la transparencia en materia de financiamiento y la equidad más ponderada posible antes y durante el desarrollo de la contienda, sin exclusivismos ni exclusiones, aceptando el triunfo de las mayorías y con respeto a la participación y representación de las minorías. Estos, pues, son los tres desafíos que yo destacaría en esta instancia respecto de una elección que, a diferencia de las ya ocurridas en Panamá, en República Dominicana y en México, tendremos por delante en las próximas semanas. Muchísimas gracias, Wilfredo, también por la claridad y la precisión de tus tres desafíos y por ceñirte al tiempo. Le estoy muy agradecido a los cuatro porque realmente, además de la riqueza de sus intervenciones, han cumplido como si fueran un tren japonés con la mayor rigurosidad del tiempo. Así que muy, muy agradecido por ello. Tenemos una lista muy rica de 13 desafíos identificados, 3 cada uno: Panamá, México y Uruguay, y los 4 que aportó Román de República Dominicana. Y ahora, en esta segunda parte, vamos a pasar no ya a la identificación de esos desafíos, sino cuáles han sido las respuestas que ustedes han dado a través de sus organismos electorales a estos desafíos, o algunos en particular, también por espacio de 5 minutos y en el mismo orden. Empiezo contigo, Eduardo, tus 5 minutos. Gracias. Cómo no, gracias, Daniel. Pues las soluciones aplicadas a los tres problemas que mencioné en mi primera intervención fueron las siguientes. Primero, frente a la condena penal del expresidente, la solución fue tener paciencia y aplicar el debido proceso como manda la ley, a pesar de que era un hecho público y notorio que la Corte Suprema de Justicia en su sala penal a nivel de casación había rechazado su último recurso. Había presión para que el tribunal procediera de inmediato con esa inhabilitación. Sin embargo, la posición judicial tiene que ser, como fue en efecto, de que había que esperar que el juzgado de circuito que había dado inicio al proceso, que había emitido la condena, comunicara mediante oficio que esa sentencia estaba en firme y debidamente ejecutoriada. El mismo 4 de marzo, a ti te consta que se recibió ese oficio aquí en el tribunal. El Pleno se declaró en sesión permanente y debatió durante aproximadamente 10 horas, no solamente con la inhabilitación que era por mandato constitucional, sino la consecuencia de 2 tesis. Si el candidato a vicepresidente es suplente del candidato a presidente o no lo era. La tesis que prevaleció es que era suplente. Y hay un artículo muy claro en el Código Electoral que establece que si un ciudadano declarado idóneo como candidato pierde el carácter de postulado, su suplente asume su lugar como principal. Así es que esa fue la sesión maratónica que se debatió al interno del tribunal y que produjo una decisión por consenso, no por unanimidad, y ya sabemos que frente a esa decisión estaba pendiente la guillotina posible de Suprema con la judicialización del proceso, pero el 3 de mayo, faltando 2 días antes
para las elecciones, la Corte se pronuncia y dice que la decisión del tribunal no era inconstitucional. En cuanto a la injerencia en la campaña por parte del expresidente de la Embajada de Nicaragua en su condición de asilado, lo que violaba y viola los tratados internacionales sobre la materia, que eran ley de la República, como creo que mencioné previamente, no hay norma en nuestro código electoral que contemple esta situación, que estoy seguro que se contemplará en la próxima reforma que se instala en el mes de enero. Lo que nos motivó a nosotros fue a explorar la posibilidad de emitir un decreto reglamentario de la propaganda electoral en la cual prohibiríamos que contuviera contenidos de personas que tienen prohibiciones legales para intervenir en la política panameña. Sin embargo, no se logró el consenso en el Pleno por temor a que fuéramos expuestos a una extralimitación de funciones. En cuanto al temor a los ataques cibernéticos, se contrataron empresas externas y recibimos el apoyo de técnicos de otros organismos electorales a través de uniones, así como de ODEA, de la OEA, que nos ayudaron a aplicar las medidas de remediación frente a los hallazgos encontrados a las vulnerabilidades contratadas por el propio Tribunal Electoral y que con personal propio hicimos la labor de poder proteger nuestras plataformas. Los resultados extraoficiales se lograron transmitir puntualmente a partir de las 4:30 y a las 8:50 se pudo hacer el reconocimiento al presidente electo. En cuanto a los ataques, ascendieron a 31.5 millones que logramos neutralizar, muy inferior a la cifra de 90 millones de ataques que habíamos logrado superar en la elección de 2019. En cuanto a los problemas para implementar el innovador visor de actas ITER, recibimos también apoyos de los técnicos del OMPE de Perú, así como de la OEA y de los otros técnicos que vinieron de parte de Unión a ayudarnos con el problema de la plataforma, y así fue como logramos con nuestros propios proveedores superar los obstáculos que íbamos encontrando. La participación electoral llegó a un récord del 77.7%, casi el 78%, con resultados impresionantes en cuanto al tipo de elección que podremos analizar en otra ocasión. Y este visor de actas ITER, como mencioné, recibió más de 2 millones de visitas en 16 días, lo que fue también absolutamente innovador y una importante contribución a la transparencia, porque cada uno de los ciudadanos podía tener acceso a la imagen de cada una de las actas y los documentos que las respaldaban. Con esto concluyo la solución aplicada a mis 5 minutos. Muchas gracias, Eduardo. Muy claro. Los 3 tipos de respuestas que dieron precisamente lugar a estos desafíos. Y después podemos ir profundizando durante el debate. Así que muchísimas gracias. Invito ahora a Román a que por favor nos comente en función de los 4 desafíos identificados, qué tipo de respuestas algunos de ellos o a todos de ellos han implementado o están pensando implementar en el caso de la Junta Central Electoral. Muchas gracias. En primer lugar, abordando el desafío de la desconfianza, debemos recordar que la República Dominicana en febrero de 2020 fue objeto de una suspensión de las elecciones en medio del proceso electoral, lo que creó un nivel de desconfianza no solamente en el sistema de partidos políticos, sino en la sociedad de sentido general. La Junta Central Electoral se vio abocada a tomar iniciativas para recuperar primero esa confianza y la legitimidad en todo el proceso electoral. Lo primero es que hay que reconocer que la confianza, siempre lo hemos dicho, no se impone, la confianza se gana. La legitimidad es un conjunto de actuaciones institucionales que te van permitiendo llegar al proceso electoral, que una vez concluya, bueno, pues los resultados sean satisfactorios y sean reconocidos, que sea la voluntad del pueblo, en este caso del pueblo dominicano. Por ejemplo, la Junta Central Electoral comenzó a trabajar con tiempo y desde el punto de vista de la institucionalidad, trabajó con 4 certificaciones ISO, es el órgano electoral
del mundo, que tiene 4 normas ISO: ISO Calidad 9001, Seguridad de la Información, la Electoral y también la Seguridad de la Información, porque tenemos el registro civil. Conjuntamente a esto, con el tema de la legitimidad, fue un órgano que se aperturó, se abrió a los partidos políticos en un diálogo llano y abierto, siempre respetando el principio de legalidad y nuestro mandato constitucional. En ese sentido, eso permitió realizar unas elecciones con los resultados que ya ustedes conocen. Con el tema de la equidad, creo que la Junta Central Electoral hacia el futuro debe abocarse a una colaboración inmediata, incluso tiene iniciativa legislativa en materia electoral para que con el poder legislativo y expertos en derecho electoral nacionales e internacionales pueda abocarse a revisar y actualizar las leyes, regulaciones electorales, garantizando, por ejemplo, la tipificación clara de conductas prohibidas y estableciendo sanciones proporcionales y efectivas para el tema, por ejemplo, del mal uso de los recursos públicos, el mal uso de los recursos privados que provienen de acciones ilícitas, así como campañas muy largas, campañas que hacen el proceso electoral costoso y cansa a la ciudadanía, y eso es parte también de esa práctica de la desafección en la participación, que es el tercer elemento que me permito tratar. Yo creo que el tema de la participación tiene que ver con una educación cívica en lo inmediato. Creo que el ciclo electoral ordena que una vez vencido el proceso electoral, se inicia con una educación cívica, política, electoral de la ciudadanía. De nada sirve que la gente se le diga cómo votar y se le motive a votar faltando 3 semanas, 1 mes, 2 meses para las elecciones. Yo creo que es una educación cívica electoral que debe ser constante y que eso no es una responsabilidad exclusiva de los partidos políticos y de la ciudadanía. Los órganos electorales debemos involucrarnos incluso con el sistema educativo público y privado. Y finalmente, con el tema de la inteligencia artificial, lo que entendemos es que hay que darle el uso correcto. Hay que usar la inteligencia artificial precisamente para evitar la desinformación, y creo que la Junta Central Electoral tiene acuerdos precisamente con Panamá y ha tenido acercamientos con AIFE, con Idea Internacional, con CAPEL, con Uniores, que nos han permitido tener un uso correcto de la tecnología y enfrentar la desinformación. A grosso modo son las iniciativas que ha tomado la Junta Central Electoral y su pleno en estos 4 desafíos. Muchísimas gracias, Román. Muy claro las respuestas a estos 4 desafíos, y después me gustaría que en la parte ya del diálogo y de preguntas podamos profundizar respecto de alguno de ellos. Te invito ahora, Mónica, para que por favor nos ilustres con también 5 minutos cuáles han sido las principales respuestas que se han venido dando y los progresos que has ido viendo en materia de los 3 desafíos que mencionaste. Gracias, Daniel. Bien, pues quisiera referirme justamente al primero de ellos, que señalé como garantías jurisdiccionales de los procesos o los derechos, perdón, político-electorales. Y en ese sentido, quiero comentar que así como ha venido evolucionando la justicia electoral en México a lo largo de 40 años, pues prácticamente a partir de el 96, casi 30 años, es que ya se cuenta con este formato de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que forma parte de lo que es el entramado de el Poder Judicial de la Federación, con una, digamos, característica particular en donde el tribunal tiene su propia presidencia, vaya, aparte de pertenecer al Poder Judicial, en donde la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura son presididos por la ministra o ministro que presida la Corte. Y bueno, sobre este tema ha evolucionado de manera importante, sustantiva, y también en cuanto a herramientas para acceso a la justicia del Tribunal Electoral. Y hoy les comparto que tenemos ya establecido un juicio en línea. Esto se fue fraguando, digamos, desde el proceso electoral anterior presidencial. Desde 2018 empezamos a trabajar sobre cómo eliminar barreras
para las y los justiciables que tuvieran que ver con acceso a la justicia y contrapuestos con dinero, porque cuesta impugnar, y por supuesto con la lejanía que muchas veces hay de los territorios, de las comunidades, para llegar al lugar o al tribunal en donde pueden presentar un juicio. Y es así que desarrollamos un juicio en línea que nos ha dado grandes resultados y nos ha permitido también tener o estrechar lazos para coordinarnos con los tribunales electorales de todo el país, que son los tribunales locales, en donde también recientemente hemos firmado un convenio en donde estaremos facilitando algunas herramientas técnicas, tecnológicas, para avanzar de manera conjunta en lo que es el acceso a la jurisdicción de todas las personas, y por supuesto con las particularidades. No todas las personas pueden o saben o quieren o están en condiciones de impugnar a través de un juicio en línea, y para ello también se tiene, digamos, el esquema tradicional. Quiero señalar también que a partir del proceso electoral que inició en septiembre de 2007 a la fecha, en el tribunal se han recibido un total de 7,040 impugnaciones. Y esto, pues bueno, genera una dinámica muy importante, que también se ha contrapuesto un poco con la integración de las salas regionales y la sala superior del Tribunal Electoral, en donde, como ustedes saben, hay un faltante. Bueno, en la sala superior 2 integrantes, y en las salas regionales que integran el Tribunal Electoral una integración, ¿no? Una magistratura. Sin embargo, la solidez del órgano jurisdiccional, que viene a través de 30 años haciendo estos avances, pues nos ha permitido resolver en tiempo y forma todos los medios de impugnación que se han presentado. Incluso les voy a dar un dato muy novedoso para ahorita, que solamente ustedes lo tendrán, que con lo que tiene que ver a la elección, a estas elecciones, tenemos 233 medios de impugnación que se han interpuesto al momento. Y bueno, con el tema de paridad, de igualdad y de inclusión, quiero decirles que también el tribunal ha avanzado. Tenemos una defensoría indígena, primero inició así, después una defensoría que amplió su, digamos, la atención a otros grupos, y a partir de mayo tenemos una defensoría especializada en atención a las mujeres, la Defensoría Pública de las Mujeres, que consideramos también era justificado tenerla en razón de los medios de impugnación que se presentan justamente con temas de violencia política hacia las mujeres. La paridad que logramos en México a nivel constitucional también generó un costo para las mujeres, que fue recibir más violencia por ejercer sus derechos de acceso paritariamente a la justicia. Y bueno, para cerrar, en el último punto, yo coincido con querido Román Jaques en el sentido de, bueno, creo que tenemos que poner una especial atención en la cultura cívica, decía Román. Yo lo llevo al órgano jurisdiccional. Creo que la cultura de la legalidad requiere también un reforzamiento, porque cuando se da la dinámica y las pasiones en los procesos electorales, en las campañas, muchas veces se pone de frente o enfrente a las autoridades electorales con pues un rigor muy intenso, y no quiero decir ataques ni mucho menos, pero creo que sí tenemos también que abonar a el respeto y al aprecio por la cultura de la legalidad de toda la ciudadanía. Y en eso el Tribunal Electoral tiene una escuela judicial que tiene una muy amplia gama para poder fortalecer a toda la ciudadanía y a todos los niveles, desde preparatoria, universidad y posteriores maestrías y doctorados, en donde podemos generar, creo, una buena alianza, que yo propondría a nivel de América Latina también, una gran alianza en un proyecto muy importante
que llevara líneas específicas y estratégicas para llevar a toda América Latina con las instituciones electorales para fortalecer la cultura de la legalidad y de la democracia. Muchísimas gracias, Mónica. Muy claro, muy preciso. Gracias por esta última propuesta que me parece que es muy valiosa y que valdría la pena después poder explorar cómo implementarla a nivel regional latinoamericano. Wilfredo, tus 5 minutos para que nos compartas cómo desde Uruguay han venido implementando, piensan implementar respuestas a los desafíos que identificaste en tu primera intervención. Adelante, por favor. Muy bien. El primer desafío se relaciona con la logística electoral y en eso estamos poniendo el acento en el acondicionamiento de locales donde habrán de funcionar las comisiones receptoras de votos, determinando en primer lugar su accesibilidad y facilitando el ejercicio del sufragio en las mejores condiciones y con las garantías imprescindibles, con la más amplia publicidad y con apoyo in situ. En ese sentido, la figura del facilitador, que es una figura que surgió durante la pandemia para ayudar al sufragante de hacerlo en condiciones extremas, ha llegado para quedarse y por lo tanto el facilitador seguirá cumpliendo funciones de orientación y apoyo tanto al elector como a las comisiones receptoras de votos. Todo esto implica una cuidadosa planificación y organización logística, siempre con el debido contralor de los partidos políticos. En segundo lugar, el segundo desafío, en lo que refiere a las herramientas digitales para el desarrollo de la jornada electoral y sobre todo para los escrutinios, es imprescindible que estas herramientas exhiban seguridad y prontitud, fundamentalmente en la exhibición de los resultados preliminares, directamente comunicados desde las mesas de votación. Una novedad que se ha incorporado para esta elección es un nuevo sistema de gestión de partidos políticos. En esta elección primaria o elección interna de los partidos, donde habrán de elegirse los candidatos únicos de cada partido para las elecciones nacionales a la presidencia de la República, van a participar hojas de votación con listas de candidatos en cantidades nunca vistas antes para un país pequeño como el Uruguay. Las cifras son importantes y por lo tanto todo esto supone un gran desafío que requiere una organización minuciosa al respecto. Y por último, quiero señalar que aunque no se aplicará para el próximo 30 de junio, sí se hará para las próximas instancias electorales, que el Uruguay acaba de aprobar un nuevo marco legal en materia de financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales. Hasta ahora, la Corte Electoral, en el marco de sus competencias, venía cumpliendo sobre todo con los principios de publicidad, pero ahora se va a sumar el principio de la auditoría, es decir, de la profundización, tanto en los presupuestos proyectados como en las rendiciones de cuentas, y todo esto sin burocracia. Es decir, el Uruguay va a seguir trabajando, sobre todo a través de la colaboración y los acuerdos entre instituciones públicas. Será el Tribunal de Cuentas de la República el que hará el trabajo técnico, pero seguirá siendo la Corte Electoral, con sus competencias constitucionales, quien tendrá la última palabra en la materia. Y por último, quiero decir que hay un asunto, un tema en el que el Uruguay está en deuda, sobre el que tendremos que avanzar, y es el que se refiere a la publicidad en las redes sociales, a las noticias falsas, y en todo caso el arma que tenemos compensatoria hasta ahora ha sido el comportamiento cívico de los uruguayos y asimismo la propia organización social que a través de sus medios, de sus recursos, combate sistemáticamente este tipo de situaciones. Muchísimas gracias, Wilfredo, por la totalidad de los temas, por el énfasis en la austeridad, que creo que es un tema central, ¿no? Cómo dar garantías
pero siempre con austeridad. Y por el otro lado, cómo incorporar la tecnología, pero de una manera que no cercene ninguna de las garantías previstas, y al mismo tiempo los nuevos temas como es el de las redes sociales, de las fake news, que ya fue abordado por algunos de los otros ponentes. Cumplimos entonces, y muchísimas gracias a los cuatro, con las primeras dos intervenciones, la identificación de los desafíos, las respuestas a esos desafíos. Y ahora me gustaría en esta tercera parte invitarlos, tomando en cuenta y aprovechando de la enorme experiencia que ustedes reúnen de cara a esta iniciativa que mencionaba el director del programa para América Latina del Wilson Center, de esta iniciativa sobre cómo ayudar a mejorar los niveles de integridad electoral de nuestros procesos en América Latina, y por el otro lado también cómo ayudar a ir generando mayores niveles de confianza. Vemos con creciente preocupación cómo en muchos de los procesos el que pierde denuncia inmediatamente fraude. Y si no, trata de impugnar, y si no, trata de ganar en la justicia lo que no pudo ganar en las urnas. Me gustaría invitar a cada uno de ustedes de manera breve, si ustedes miran esta iniciativa que hoy estamos lanzando, ¿cuáles serían, además de estos desafíos que ustedes nos ayudaron a identificar en cada uno de sus países, con carácter regional, cuáles serían algunos de los temas, de las prioridades que ustedes consideran que sería muy importante que esta iniciativa aborde? Se mencionó acá también el tema de la inteligencia artificial, que me parece que es un tema que ha llegado para quedarse y la verdad que no sabemos bien todavía cómo manejar. Cuáles son sus virtudes, pero también cuáles son sus grandes desafíos. Eduardo, tú llevas 34 años en la función electoral, has refundado el actual Tribunal Electoral. Si tú miras hacia adelante, de cara a los próximos 10 años, las tendencias que estás viendo en materia de integridad electoral, ¿cuáles serían los 2, 3 temas que tú pondrías como prioridad de una iniciativa de esta naturaleza? Gracias, Daniel. Bueno, el tema que mencionó Román sobre la desinformación sigue siendo uno de los retos más grandes ahora con la inteligencia artificial. Pero yo quisiera compartir que en el caso nuestro, nosotros dentro de las reformas que tenemos la característica que cada 5 años, apenas pasa una elección, instalamos una Comisión Nacional de Reforma integrada, liderada y coordinada por el Tribunal Electoral, con todos los partidos políticos constituidos y en formación, y la sociedad civil, dividida en 4 áreas: el área académica, el área de los gremios de los trabajadores, de los gremios de la empresa privada y de las ONG en general. Ha sido un mecanismo muy efectivo para ir haciéndole frente a la creatividad de los políticos en la evasión de las normas electorales. Una en particular que creo que nos dio tuvo mucha eficacia fue el haber elevado a nivel de delito, con penas de prisión, el uso de los medios digitales para atentar o afectar la integridad de los procesos electorales. Esa norma es muy amplia, muy genérica, y tuvimos que hacer una reglamentación pormenorizada de cuáles eran las conductas que podían cometer las personas con el uso de los medios digitales que les permitirían caer en esa tipificación. Y sacamos 20 conductas con ayuda de la Universidad Complutense de Madrid y de Rafa Rubio, que conoce, que lidera el Observatorio de la Desinformación de dicha universidad y que fue asesor nuestro a través de IDEA. Así que compartir esta experiencia de esta legislación y de esta reglamentación contribuyó mucho a disminuir el abuso de los medios digitales para atacar la honra e integridad de sus adversarios. Si bien tuvimos la experiencia con Meta, que vino a Panamá, y con Íñigo Hernández, creo que se llama, o Rodríguez, que trabajó en el TRIFE y que es el coordinador de políticas públicas de Meta,
vino con una presentación muy interesante acá y no sé si recorrió el resto de los países, cómo ellos se estaban identificando para proteger la integridad de los procesos electorales, que por supuesto era música para nuestros oídos. Y dentro de los aportes más importantes es que crearon una librería o una biblioteca de registros de propaganda electoral para ponerla a disposición de los organismos electorales, donde íbamos a poder tener acceso a quién había pautado, cuánto había pautado y qué cantidad de dinero había pagado por cada una de esas propagandas. Es una información importantísima que tenemos a disposición ahora los organismos electorales y que tenemos que aprovecharla. Una consulta, Eduardo, respecto del primer tema. ¿No hubo ninguna denuncia respecto de que esto terminaba afectando la libertad de expresión? Sí, pero no hicimos una respuesta a los gremios que se habían quejado en ese sentido con el decreto que sacamos reglamentario, pero ahí, con esa explicación, asesorado por Rafa, fue muy disuasiva y explicativa y satisfactoria en cuanto a que no había ningún intento de violar la libertad de expresión, sino impedir el uso de los medios, que los medios digitales fueran utilizados precisamente para sabotear el proceso electoral. Muchísimas gracias. Entonces, el énfasis tú lo verías en este campo de cara a los próximos años. Román, la misma pregunta. ¿Qué sugerencia? Tú mencionaste lo de inteligencia artificial. No quiero condicionarte a ese tema, pero es un tema que yo creo que es muy relevante y que llegó para quedarse y que presenta grandes desafíos. Así que, por favor, te escuchamos. Muchas gracias nuevamente. Bien, con el tema de la inteligencia artificial, yo creo que los órganos electorales de la región, a través de lo que el propio Centro Wilson fue de iniciativa en este tema, creo que hay que abocarse a analizar esas debilidades, fortalezas de la inteligencia artificial y cómo vendría a aportar o a crear desafección en los procesos electorales. En ese sentido, yo creo que un congreso, algo más profundo, investigaciones, incluso que los propios órganos electorales de la región puedan hacer inversiones para que se analice este tema a profundidad. Pero, por ejemplo, hay que utilizar la inteligencia artificial para desarrollar sistemas de detección de bots y mensajes automatizados, o sea, un uso propositivo, capaces de analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real. Por ejemplo, identificar patrones de comportamiento sospechosos mediante este sistema de inteligencia, con la frecuencia y el horario de publicación de mensajes, así como la implementación de algoritmos de procesamiento del lenguaje natural, permitan distinguir mensajes generados automáticamente de aquellos redactados por humanos. Y esto es delicado, real, efectivamente. Proceso electoral, en una campaña, fingir ser un humano y dar declaraciones puede causar realmente, incluso parte de esa desafección en la participación puede estar en estos lares. También invertir, como dije, en la investigación y desarrollo en estos temas. Con relación a los otros aspectos mencionados, con unas notas aquí particulares a propósito de lo establecido, con el tema de la participación, como decía la magistrada Soto, precisamente creo que hay que capacitar y sensibilizar sobre lo político electoral. Por ejemplo, también la República Dominicana tiene un instituto especializado superior en educación política electoral y del Estado civil, que es una especie de universidad para el tema político electoral. Y creo que hay que motivar a los órganos electorales de la región a que creen sus escuelas, a que creen sus institutos, con niveles incluso de reconocimiento educativo. Y una propuesta es que creo que esta educación política electoral debe formar parte de la currícula de la educación pública y privada, pero desde los niveles más bajos. Por ejemplo, que en un aula, en un salón de clases de bachillerato o de primaria, se puedan realizar elecciones para elegir al presidente
o a la presidenta de ese curso, y que siempre el proceso electoral esté vigente, y no solamente la administración electoral, sino que haya ahí desde las escuelas una comisión que juzgue los conflictos que puedan darse, porque siempre el tema de justicia electoral es el convidado de piedra, es como siempre he llamado, la incomprendida justicia electoral, que creo que debe ser fortalecida porque siempre nos abocamos a la administración electoral. Otro tema también, acuerdos regionales con el tema de la desinformación. Y lo que más, el caso de República Dominicana, una legislación que realmente fortalezca la transparencia del financiamiento de los partidos políticos, de los candidatos, de las candidatas, y que pueda real y efectivamente ser de provecho para la legitimidad de los procesos electorales. Y por último, la confianza. Ya la observación internacional se definió como defensora de los derechos humanos, los observadores internacionales, y yo creo que hay países que no tienen esto como una iniciativa, sino una facultad. Creo que hay una oportunidad a partir de todo lo que ha hecho la observación internacional, procura de la transparencia y la legitimidad de los procesos electorales de la región, y que esto se ha institucionalizado, no como una intervención o como que queremos ver injerencias en esto. Creo que la observación internacional llegó para quedarse y ya ha sido valorada como defensora de los derechos humanos, y eso forma parte de la integridad electoral. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Román. Muy valiosas esas aportaciones. Mónica, tus comentarios, por favor. ¿Dónde ves las prioridades? Gracias, Daniel. Y bueno, a partir de esta iniciativa del Wilson Center sobre cómo ayudar a mejorar los niveles de integridad electoral, yo también un poco basada en la participación reforzaría que pues fortalecimiento a la cultura de la legalidad. Me parece que es fundamental enfatizar la importancia de la institucionalidad democrática, que es el único camino para la transferencia pacífica del poder público. Yo creo que en eso tenemos que aportar a la sociedad, a la ciudadanía, y siguiendo también aquí con lo dicho por Román, pues tenerlo en el currículum desde las primeras instancias. México sí tiene ya establecido desde tiempo atrás unas elecciones escolares. Entonces, cada año se hace en todos los niveles, a partir de primero de primaria, elecciones escolares con una similitud muy, muy cercana a lo que son las elecciones federales. Entonces, en ese sentido podemos reforzar también. Y me parece importante el fortalecimiento de la cooperación internacional, porque, por ejemplo, en esta elección en México, más de 1,300 visitantes extranjeros vinieron a observar la elección, y es la elección más observada en México de todas las elecciones que hemos tenido. Y me parece que la cooperación entre la comunidad electoral internacional es fundamental justamente para identificar buenas prácticas o áreas de oportunidad que muchas veces coincidimos en América Latina, por muy diferentes que sean nuestras fronteras. Y otro tema también me parece fundamental, el fortalecimiento de la democracia inclusiva y el propiciar acciones afirmativas para los grupos en situación de vulnerabilidad. Nosotros empezamos acá en México con mujeres, con indígenas, pero ahora también hemos avanzado en acuerdos por parte del INE y sentencias que han fortalecido esos acuerdos, en donde hemos ido por más acceso a la justicia de más personas. Y ahí tenemos a grupos que en México no habían sido reconocidos, como la comunidad afrodescendiente mexicana, la comunidad que pertenece a la diversidad sexual, las personas migrantes, que ahora también ensanchamos la manera de cómo pueden votar, que fuera por correo, que fuera de manera electrónica y de manera presencial también en las embajadas, lo que fue algo novedoso aquí también. Entonces, me parece que estas acciones afirmativas tienen que fortalecerse y tenemos que ir por una visión. Yo aquí retomaría esto de poder hacer
o poner en la mesa un proyecto que pudiera sumarse con la iniciativa de Wilson Center, en donde pudiéramos hacer una guía, un diseño tipo, un modelo tipo en América Latina para el fortalecimiento de la cultura de la legalidad y la cultura cívica a través también de las escuelas judiciales que tenemos, o poder fomentar también el fortalecimiento de la creación de estas instancias que son muy importantes, que acompañan y fortalecen las instituciones que organizan elecciones o que imparten justicia. Entonces yo ahí centraría también estas fortalezas que creo que pueden abonar a la integridad electoral, ¿no? Que es la cultura de la legalidad, fortalecimiento de la democracia inclusiva con acciones afirmativas y esta cooperación internacional que pudiéramos tener, tanto la academia como los organismos electorales de los países en América Latina. Muchísimas gracias, Mónica, muy valiosas también Perdón, tus aportes. Daniel, otra Sí. cosa, y que también me parece, perdón, no lo puedo dejar de decir, la Defensoría especializada para las mujeres que atiendan violencia política de género. En México acabamos de lograr, y creo que es la única que hay en América Latina, no sé si en el mundo, en otros países haya, no tengo registro, pero me parece muy importante que pudiéramos también avanzar en un proyecto para fortalecer la instalación de defensorías especializadas para los derechos político-electorales de las mujeres libres de violencia, sobre todo. Leíste mi mente porque te iba a hacer una contrapregunta precisamente sobre este tema, ¿no? La violencia política en contra de las mujeres, que me parece que es un tema que ha venido... me siguen escuchando, ¿no? Sí, sí, sí. Que ha venido incrementándose lamentablemente en los últimos años. Wilfredo, tus prioridades, tus comentarios, y además hay una pregunta dirigida a ti, de Laura Villalba, de la Oficina de Elecciones de la ciudad de Minneapolis, que nos están escuchando. Te pregunta cómo es seleccionado o quién designa al facilitador. Entonces, dos partes de tu intervención. Una sobre las prioridades que tú ves y lo segundo, una respuesta específica a esta pregunta. Gracias. Muy bien. En primer lugar, yo creo que un tema que sigue siendo o deberá seguir siendo objeto de análisis, de intercambios en los ámbitos internacionales es el de los partidos políticos. Los partidos políticos siguen siendo el centro, la piedra angular de los sistemas electorales y de los sistemas políticos. Por supuesto que en algunos países hay candidatos de libre postulación, candidatos independientes, pero los partidos políticos siguen siendo, reitero, la columna vertebral del sistema. Su carácter de representatividad e incluso el cuestionamiento mismo sobre su representatividad tiene que ser objeto de análisis continuo y permanente por parte de quienes formamos esta comunidad relacionada con lo electoral como materia predominante. En segundo lugar, el tema del financiamiento. El tema del financiamiento no puede estar ausente, tal como lo decía el doctor Jaques, en el análisis conjunto que hacemos los organismos electorales. Y en tercer lugar, la propia existencia de los organismos electorales, cumpliendo un papel fundamental en el engranaje de este sistema de representatividad y también de democracia directa, porque no debemos de olvidarnos de los institutos de democracia directa, ya sean los referéndums o los plebiscitos de reforma constitucional como complemento de las instituciones representativas del sistema. Y contesto finalmente a la respuesta formulada por Laura Villalba. Los facilitadores son nombrados por las juntas electorales en cada circunscripción departamental para apoyar en los locales a las comisiones receptoras de votos, cuyos miembros también son designados por esos organismos, que son organismos más antiguos en el Uruguay que la Corte Electoral, porque se remontan al siglo XIX, pero que a partir de 1924 forman parte de la estructura de la institución electoral
y cumplen funciones muy específicas que determina la ley en cada uno de sus distritos. Muchísimas gracias, Wilfredo, y gracias por el aporte de reposicionar el papel central que tienen los partidos políticos en un momento donde elección tras elección, al menos estamos viendo los partidos políticos tradicionales están sufriendo un fuerte castigo en las urnas. Y yo creo que aquí lo importante es decir, bueno, no estoy de acuerdo con este partido o con este otro partido, pero sería muy peligroso tratar de deslegitimar a los partidos, porque sin partidos y sin un buen sistema institucionalizado y democrático de partidos políticos va a ser muy difícil tener una democracia de calidad. Entramos en la parte final, son las 11:20 hora en el este de Estados Unidos, nos quedan 10 minutos, habíamos prometido cerrar en punto a las 11:30. Muchísimas gracias porque ustedes han hecho un uso estupendo y riguroso del tiempo. Los invito a cada uno de ustedes a hacer una reflexión final de alrededor de 1 minuto y medio, máximo 2 minutos, sobre el panel para ya ir cerrando. En el mismo orden, por favor, Eduardo. Gracias, Daniel, a los colegas del panel. Con visión de futuro, yo creo que uno de los aprendizajes más importantes es la cooperación horizontal que hemos tenido a través de uniones que ha permitido desde el año 91, en el protocolo de Caracas, cuando se forma, intercambiar y aprender unos de otros. Ha sido importantísima la experiencia que en estas últimas 3 décadas cada uno de nosotros ha podido ir aprendiendo de esta cooperación internacional. Así que yo creo que como fuente de mejoramiento, he ido tomando nota de cada una de las innovaciones que han mencionado cada uno de acá de nosotros. Hay que mantener esto más activo que nunca. Si no me equivoco, nosotros vamos a hacer sede en este segundo semestre a nivel de uniones sobre el uso de la tecnología en materia electoral, que será un importante método de contribuir, porque el voto por Internet, no hay que dejar de olvidarnos que sigue siendo uno de los nuevos paradigmas para desmontar el sistema tradicional tan costoso que implica pues congregar a la gente a través del centro de votación. El voto por Internet, que lo venimos aplicando nosotros en 2014, permitió una votación de 95%, superior al casi 78%. Así que hay que seguir utilizando, como dijo Román, la tecnología a favor de aquellos y para neutralizar los intentos de afectarla precisamente con la deshonestidad y la deslealtad a los procesos electorales. Muchas gracias, Eduardo. Román, por favor. Muchas gracias, profesor Sobato. Simplemente, en adición a lo ya externado, quiero sumarme al comentario del presidente Penco en el sentido del papel fundamental que juegan los partidos políticos en el sistema democrático. Yo creo que si hay un mensaje final es esa relación que tienen los partidos políticos en la integridad electoral. Ya habíamos dicho al principio que la integridad electoral no es organizar elecciones bien. La logística electoral puede funcionar a la perfección, pero hay un sinnúmero de factores externos donde el órgano electoral y los partidos políticos, sus candidatos y sus candidatas deben jugar un papel de armonía democrática para que siga preservándose esta estabilidad que siempre es el papel y el norte a seguir en toda la región. Así que, reitero, el papel fundamental que juegan los partidos políticos, que donde han sido debilitados, hay mala recordación de personajes que surgen y se apartan de la democracia. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Román. Por favor, Mónica. Pues solamente a dar las gracias de nuevo, Daniel, a todas las personas que laboran en el Wilson Center y a mis colegas de Panamá, República Dominicana y Uruguay, a quienes se han
conectado, creo que son 134 o 24 personas que están conectadas. Muchas gracias. Y bueno, decirles que como saben, pues la labor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en México continúa después de la jornada electoral con la atención de las impugnaciones que se presenten y la calificación y la declaratoria correspondiente de la elección presidencial de la República. Nuestra guía es la Constitución, los principios fundamentales, la integridad electoral, por supuesto, y en ese sentido estamos trabajando. Tenemos el mayor interés en que la comunidad internacional continúe dando seguimiento a esta labor y que sigamos teniendo la oportunidad de compartir nuestros resultados con ustedes. Por ello, me reitero a su disposición para continuar con este diálogo y una vez que haya concluido la etapa actual del proceso electoral y que hayamos cumplido con nuestro mandato legal, pues tengan la certeza de que lo haremos con toda responsabilidad, independencia, autonomía y que podamos generar pues algún vínculo o alguna actividad también para compartir esta etapa postelectoral. Muchísimas gracias y enhorabuena, éxito. Gracias, Mónica. Tus palabras de cierre, Wilfredo, por favor. Mis felicitaciones al Wilson Center y a Daniel Sobato por esta iniciativa. Nos hace falta dialogar y seguir dialogando sobre estos temas de integridad, que es un concepto relativamente nuevo, es un concepto del siglo XXI, pero tiene sus raíces muy antiguas en otras dos expresiones con las que quiero cerrar mis palabras: el juego limpio y la pureza del sufragio, que son elementos claves para todo proceso electoral. Muchísimas gracias, Wilfredo. Bueno, estamos a punto ya de ir cerrando, nos quedan 4 minutos. Una breve síntesis primero. Hemos identificado, gracias a ustedes, y vuelvo a decir, no me equivoqué cuando señalé al inicio que no podía haber mejor grupo que ustedes 4 para poder realmente, con base en su experiencia, en su trayectoria, identificar dónde están los principales desafíos y las principales respuestas a esos desafíos en materia de integridad electoral. Hemos hecho una lista detallada de esos 13 desafíos y yo los he ido agrupando en 10 cajas. Que hemos hablado de la importancia de los temas logísticos y de organización, pero al mismo tiempo, segunda caja, hemos dicho que eso es condición necesaria pero no suficiente. Hace falta poner foco en los temas de equidad y ahí con los temas del uso y abuso de recursos del Estado. Hay que también poner énfasis en materia de equidad con todo lo que tiene que ver con el tema del financiamiento de los partidos políticos. En la tercera caja tiene que ver la centralidad de los partidos políticos, cómo los relegitimamos, cómo los institucionalizamos, cómo los democratizamos, cómo los renovamos. La cuarta caja tiene que ver todo lo que refiere a la paridad de género y dentro de eso los temas también de violencia política y también las acciones afirmativas para los grupos vulnerables. La quinta caja, todo lo que tiene que ver con tecnología y dentro de eso el carácter disruptivo de la inteligencia artificial. La sexta, todos los temas relativos a la confianza, desinformación, uso y abuso de redes sociales, reglamentaciones sin afectar libertad de expresión. La séptima, todo lo que tiene que ver con la cultura de la legalidad. La octava, lo que tiene que ver con la cultura política y cómo esto impacta en los temas de participación electoral. Y la novena, todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de los organismos electorales per se. Y la décima, todo lo que tiene que ver cómo seguimos fortaleciendo e innovando en los mecanismos de cooperación internacional, en la identificación de las buenas prácticas y cómo ayudamos a socializarla para que vayan beneficiando, recogiendo aquellas iniciativas que tuvimos con Jorge Mario García Laguardia en 1985, si mal no recuerdo, con el protocolo de Tikal en el 89, cuando yo estaba en Capel, con el protocolo de Quito en el 91, como Eduardo recordaba, con Uniore, que creo que han sido instancias tremendamente positivas. Un agradecimiento realmente sincero, especial, a ti, Eduardo, a ti, Román, a ti, Mónica, a ti, Wilfredo. Realmente muchísimas gracias por su tiempo, por venir a compartir su conocimiento, su sabiduría, sus experiencias. Nos sentimos muy honrados que nos hayan acompañado
Y un agradecimiento obviamente muy especial por la confianza a Benjamín Guedán, a Beatriz, a Facundo del programa latinoamericano del Wilson Center y a nuestra audiencia, que 1 hora y media después en nuestra audiencia virtual sigue habiendo 116 personas conectadas. Así que muchísimas gracias. Terminamos exactamente en tiempo. Muy agradecidos y que tengan muy buen día. A ti, Daniel. Hasta luego, colegas. Placer Gracias, haberla visto. doctor. Hasta luego, muchas bien. gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Muchísimas gracias.